En el actual panorama económico, la renta real no parece estar recuperándose de la fuerte caída que ha experimentado en lo que va del año, con un descenso del 23%. En este artículo, exploraremos las razones detrás de esta presión sobre las acciones de Realty Income, realizando un análisis detallado de la empresa. Examinaremos el estado de sus ingresos, tanto en la parte superior como en la inferior de su estado de resultados. Analizaremos su balance, evaluaremos su salud financiera en términos de efectivo total frente a deuda total y compararemos su desempeño con el de sus competidores en cuanto al rendimiento total en los últimos 5 años. También evaluaremos si las instituciones financieras están comprando o vendiendo acciones de Realty Income y dedicaremos tiempo a comprender por qué se está presionando la cotización de esta acción. Examinaremos la cantidad de deuda que figura en su balance, diferenciando entre tasas de interés fijas y variables, así como el porcentaje de esa deuda. Además, indagaremos en por qué los inversores están preocupados por los clientes que tiene Realty Income, con un enfoque particular en dos de ellos, Dollar General y Walgreens. Casi el 8% de los alquileres que recibe Realty Income proviene de estos dos clientes, lo que nos lleva a analizar sus respectivas caídas en el año. Dollar General ha caído aproximadamente un 50% y Walgreens un 43%. Determinaremos si hay razones de preocupación relacionadas con estos dos clientes que componen una parte significativa de la cartera de Realty Income. Hoy en día, las acciones de Realty Income están un 23% por debajo de su valor al principio del año y cotizan en su nivel más bajo de las últimas 52 semanas, ofreciendo un rendimiento del 6,22%, que es muy alto para esta empresa. También examinaremos métricas financieras fundamentales y entenderemos cuán seguros son sus dividendos. A lo largo de este artículo, cubriremos diversos aspectos para comprender mejor el valor intrínseco de Realty Income, encontrar un precio de compra aceptable y determinar el margen de seguridad. Razones de la presión en las acciones. Antes de sumergirnos en el rendimiento histórico, analicemos las dos razones principales detrás de la caída de las acciones de Realty Income. La primera es la cantidad de deuda que figura en su balance, que asciende a 19,5 millones. Aunque hay varias razones por las que los inversores están preocupados, se debe prestar especial atención al resumen de deuda proporcionado en su información suplementaria del segundo trimestre para evaluar si hay motivos de preocupación. El 92% de la deuda que tienen es a tasa fija y una gran parte de ella vence en 5,9 años, con una tasa del 3,79%, mientras que la tasa de interés actual es más alta. La preocupación radica en que cuando tengan que refinanciarla en 5,9 años, es posible que deban hacerlo a una tasa mucho más alta. Sin embargo, algunos argumentan que no hay mucho de qué preocuparse. ¿Realmente creemos que las tasas seguirán siendo tan altas dentro de 6 años? Además, al mirar con más detalle, vemos que el 84% de la deuda total vence en 6,7 años, un plazo aún más largo que el promedio ponderado de 6,9 años y a una tasa de interés más baja, del 3,55%. Esta situación puede ser vista como menos preocupante. Sin embargo, algunos inversores temen que las tasas de interés aumenten significativamente en los próximos años, lo que obligaría a Realty Income a refinanciar gran parte de su deuda, alrededor del 92%, a tasas mucho más altas, lo que podría afectar negativamente sus ganancias por acción. Esto es una de las razones de la preocupación de los inversores. La otra razón se relaciona con la percepción de que la cartera de Realty Income, aunque diversificada, no es tan diversificada como algunos inversores creen. Cuando analizamos la composición de su cartera, encontramos que Dollar General representa el 3,8% de los alquileres anuales y Walgreens otro 3,8%, lo que suma un total del 7,6%. La razón de la preocupación es que ambas empresas han experimentado un mal desempeño en el mercado, con caídas del 53% y 43% en el año para Dollar General y Walgreens, respectivamente. Sin embargo, al analizar estas empresas en detalle, vemos que no hay razones sólidas para preocuparse, al menos según los análisis previos realizados en el canal. Se ha estimado un valor intrínseco de $145 para Dollar General y $31 para Walgreens, con amplios márgenes de seguridad y perspectivas positivas.
En resumen, aunque estas dos empresas han tenido dificultades recientemente, sus fundamentos siguen siendo sólidos. El desempeño de Realty Income. Realty Income ha experimentado una caída del 23% en su valor en lo que va del año, lo que representa un desafío para los inversores a largo plazo. Durante la última década, aquellos que mantuvieron la inversión en Realty Income vieron un aumento de solo el 19%. Esto nos lleva a cuestionarnos si las acciones de Realty Income se encuentran a un precio atractivo y si hay potencial para que el precio se duplique o triplique en los próximos 5 a 10 años, así como para obtener un rendimiento sobre el costo en el rango del 11% al 13%. Para evaluar el desempeño de la empresa, examinaremos su estado de resultados y su balance, prestando especial atención a sus ingresos, su deuda y su capacidad para financiar sus proyectos. También exploraremos los antecedentes de Realty Income durante la recesión, para ver cómo se comportó y si es una inversión segura en tiempos económicos inciertos. Balance y desempeño financiero. En términos de salud financiera, Realty Income ha experimentado un aumento significativo en su efectivo total en los últimos años, pasando de $10 millones en 2018 a $254 millones en el último informe trimestral. Sin embargo, su deuda total también ha aumentado considerablemente, pasando de $6,5 mil millones en 2018 a $20 mil millones, lo que representa un aumento de más del 200%. Este aumento de la deuda plantea preocupaciones legítimas y analizaremos más a fondo el vencimiento de esta deuda y las tasas de interés asociadas. En el último informe trimestral, la empresa tiene alrededor de $19,5 mil millones en deuda total, de los cuales el 92% es a tasa fija y el 8% a tasa variable. El mayor segmento de la deuda fija vence en 5,9 años, con una tasa de interés del 3,79%. Esta tasa es significativamente más alta que la tasa de interés actual, y algunos inversores están preocupados por la posibilidad de tener que refinanciar esta deuda a tasas más altas en el futuro. No obstante, al mirar más detenidamente, el 84% de la deuda total de Realty Income vence en 6,7 años, con una tasa de interés promedio del 3,55%. Esto plantea la pregunta de si realmente debería haber tanta preocupación en torno a la deuda de la empresa. Es importante tener en cuenta que la capacidad de Realty Income para gestionar su deuda es clave para mantener su estatus como REIT y para seguir distribuyendo dividendos consistentes. Ingresos. Pasando a los ingresos, es evidente que Realty Income ha experimentado un crecimiento constante durante los últimos años. En 2018, la empresa generó $1.490 millones en ingresos, mientras que en el último informe trimestral registró $1.780 millones. Esto representa un crecimiento de alrededor del 19% en 3 años. Además, los ingresos operativos netos han aumentado constantemente de $1.100 millones en 2018 a $1.360 millones en el último informe trimestral. Esto refleja una sólida tendencia de crecimiento en los ingresos de Realty Income. En cuanto al rendimiento de Realty Income en comparación con sus competidores, es importante considerar el rendimiento total. Durante los últimos 5 años, Realty Income ha logrado un rendimiento total del 32%, que supera al rendimiento de varios de sus competidores, como Saman Property Group con un 29% y Ventas con un 17%. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este rendimiento se ha visto afectado por la reciente caída en el precio de las acciones de Realty Income. Acciones institucionales. Para comprender mejor la presión en las acciones de Realty Income, es útil observar si las instituciones financieras están comprando o vendiendo sus acciones. Según datos recientes, en el segundo trimestre de 2023, las instituciones financieras vendieron más acciones de Realty Income de las que compraron, lo que podría ser una señal de la preocupación de los inversores institucionales. Sin embargo, esta es una métrica que debe analizarse en el contexto de otros factores y no puede considerarse por sí sola como una señal definitiva de la dirección futura de las acciones. Conclusiones. En resumen,
La caída en las acciones de Realty Income se debe a una combinación de preocupaciones sobre su deuda y la percepción de falta de diversificación en su cartera debido a su exposición a Dollar General y Walgreens. Sin embargo, un análisis más detenido muestra que la deuda de la empresa tiene un plazo promedio razonablemente largo y tasas de interés aceptables, y que sus ingresos han experimentado un crecimiento constante. Realty Income también ha superado a algunos de sus competidores en términos de rendimiento total en los últimos 5 años. A pesar de las preocupaciones actuales, es importante recordar que Realty Income es una REIT bien establecida con un historial de distribución constante de dividendos. La empresa ha demostrado su capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y seguir generando ingresos. Sin embargo, los inversores deben considerar cuidadosamente su horizonte de inversión y sus objetivos antes de tomar una decisión de inversión. Si bien las acciones de Realty Income podrían representar una oportunidad de inversión a largo plazo, es importante mantener una vigilancia constante y estar preparado para ajustar la cartera según evolucione la situación del mercado y de la empresa. Este artículo proporciona un análisis en profundidad de Realty Income y las razones detrás de la presión en sus acciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la inversión en acciones conlleva riesgos y que los inversores deben realizar su propia investigación y considerar sus objetivos financieros personales antes de tomar decisiones de inversión.